Bueno, para profundizar toda esta temática, contamos hoy con una mesa de lujo en cuanto a profesionales. Arranco por por Gabriel Cartaña, licenciado en Psicología. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Por Natalia Figueroa, directora nacional de asistencia a las víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Toda una revolución esta semana. Toda una revolución, afortunadamente. Por suerte. Y también con Enrique Estora, médico psiquiatra. Bienvenido. Gracias. Gracias por asistir. Bueno, quiero empezar con Natalia. ¿Cuál es la dimensión del cambio que ustedes están percibiendo laboralmente? Bueno, en realidad pensamos que era algo meramente transitorio y que obedecía a la denuncia del día 11 y entonces estimamos que el desborde de casos o de llamadas en realidad iba a mermar en el día de hoy. En el día de hoy aún aumentó más, tanto el día de ayer como el día de hoy, aumentó más que los números que salimos a publicar, de modo que hemos reforzado al doble la cantidad de personal que está atendiendo profesionales, mujeres y varones que atienden la línea, de modo que, sí, notamos que es un fenómeno que vino a quedarse. Para nosotros, la verdad, es algo sumamente positivo, fundamentalmente porque se está hablando en los canales de televisión desde una posición muy seria, lo que no habíamos visto anteriormente, y por otra parte me parece que este efecto dominó que provocó la noticia implica realmente un espacio para que muchas víctimas puedan hablar. ¿Qué tipo de profesionales, ¿no?, atienden el teléfono? Nosotros tenemos profesionales del área de la salud mental, específicamente psicólogos y psicólogas, algunas trabajadoras sociales también, pero la mayor parte del equipo está formado por psicólogos y psicólogas altamente capacitados, porque han sido capacitados por la doctora Eva Giberti, que es una eminencia en la materia, de modo que, y ella sigue siendo la coordinadora de todo ese equipo de trabajo, de modo que, bueno, obviamente están trabajando, hoy trabajaban incluso hasta las coordinadoras, estaba todo el mundo trabajando. Me decía que estaban recibiendo llamadas incluso de situaciones que no venían recibiendo. Sí, el número se incrementó de un modo exponencial, la verdad. También recibimos muchas consultas respecto de qué hace la línea, para qué sirve la línea, porque bueno, de algún modo la circunstancia de que haya salido en todos los canales de televisión la publicidad de cuál es el número, facilitó que muchas personas pudieran comunicarse. Hoy, de hecho, atendí yo un llamado de una fiscalía preguntándonos, porque quizá no era una línea que estuviera tan instalada dentro de la comunidad y nos parece que esto es una gran oportunidad para que se instale como un lugar, primero, de asesoramiento. Nosotros tenemos como norte fundamental la identificación de un adulto o una adulta protector que pueda ser capaz de generar él la denuncia, porque eso también es sanador, que en el ámbito de la propia familia, de la propia comunidad haya quien se haga cargo de sostener en el tiempo la denuncia en la cual está involucrada esa niña o ese niño, es fundamental. De todas formas, cuando no advertimos esa situación, cuando de algún modo no está garantizado que haya esa persona adulta que esté en condiciones de formular la denuncia la formula el propio ministerio, somos funcionarios públicos, de modo que lo hacemos de oficio. Ahora, afortunadamente, hay un cambio legislativo que hizo que se modificara el artículo 72 del Código Penal, y eso nos parece fundamental porque obliga a los fiscales a las y los fiscales a que deban intervenir aún de oficio en los casos. Aclaremos, el artículo 72 habla de los delitos de acción e instancia privada. Eso quiere decir que son delitos que solamente puede llevar al proceso judicial si la persona afectada, si la víctima hace la denuncia y si quiere continuar con el proceso. Exactamente. Eso fue lo que se modificó. Lo que sucede en los casos de niños y niñas, que eso lo pueden explicar quizá los profesionales del área de la salud mental, es que se produce un fenómeno muy complejo que tiene que ver con que muchas veces quien debe ser o quien esperamos que sea el protector dentro de esa familia no lo es tanto, o no puede ver o no está en condiciones de sostener la denuncia. Y en ese contexto el niño queda más desprotegido que nunca, porque quien debía protegerlo no está en condiciones de sostener o la puesta en conocimiento del hecho, o incluso no está en condiciones de creer eso que está ocurriendo. Eso tiene múltiples factores, tiene explicaciones
Sí, vamos a abrir el juego para los profesionales los miro porque no quiero de la meterme en salud materias mental. que no son mías. Doctor, ¿qué es lo que se juega en la cabeza de una víctima que decide contar? O sea, ¿qué es lo que el disparador que lleva a que algo que estuvo tan guardado pueda sacarlo a la luz? A ver, tiene que encontrar el apoyo suficiente, tiene que sentirse en condiciones de poder hablar y en lo posible, ojalá esto ocurriera en todos los países, tendría que tener un grupo de actrices y un movimiento feminista como el que existe en Argentina, que con este movimiento está amparando a tantas mujeres y a tantos varones también que han sufrido abuso y que hoy se sienten aliviados porque ven en la pantalla mujeres comentando y mujeres que comentan abiertamente lo que les pasó y porque se dan cuenta de que no están solas. Entonces, esto hace que puedan llamar a los mecanismos que tiene el Estado, que obviamente no son suficientes, pero que existen y existen un buen trabajo ahí en el Ministerio, y a la vez el uso de las redes sociales, que es el lugar en donde hoy se están expresando mayoritariamente las mujeres. Seguramente si el Estado, digamos que aunque Estado patriarcal, no estoy hablando de gobiernos, hablo de estructura del Estado, aunque Estado patriarcal, facilitara la llegada de las mujeres afro, de las indígenas, de las que viven en diferentes lugares y que no pueden pagarse un colectivo, si facilitara y hubiese rapidez de la justicia, habría colas, cientos de mujeres denunciando. Pero bueno, sabemos que la justicia machista es casi una picadora de carne para las mujeres, niñas y niños que tienen que transitar por eso. Sabemos que hacer denuncias y tener protección a veces sale bastante caro, contratar un abogado o una abogada. Y bueno, pero a pesar de que los machistas ponen 1000 trabas y en algún momento comenzará la contraofensiva de ellos, lo que está sucediendo es maravilloso y hay que felicitar a estas mujeres que están abriendo caminos para todo el pueblo, ¿no? Licenciado, ¿puede sanar una persona que sufrió una situación de abuso de este tipo? Sí, perfectamente. Sanar me refiero a completamente no sobrellevar su vida con esa mochila, sino sanar. Sanar perfectamente, pero tiene un costo altísimo, porque para sanar tenés que perdonar. ¿Se entiende? No podés sanar si no perdonás. A ver. ¿Cómo se hace para perdonar a alguien que lo que pasa es que la dificultad de perdonar es que nosotros creemos que al perdonar le damos algo a la persona a la cual perdonamos, ¿no es cierto? Porque perdonar es como condonar una deuda. Entonces, si vos tenés una deuda conmigo y yo te perdono la deuda, yo te voy a condonar la deuda solo si vos te lo mereces. Pero si vos has sido malo conmigo, no te lo mereces. Pensar de esa manera hace que al que pueda perdonar no lo perdono porque no se lo merece, y al que sí pueda perdonar no hace falta perdonarlo porque no me hizo nada. Pero si cambiamos la mentalidad y entendemos que perdonar no es entregar nada, sino que es soltar. Perdonar es soltar, es dejar de estar, porque mientras yo condeno, que es lo opuesto a perdonar, mientras yo condeno, quedo aferrado a eso que condeno. ¿Se entiende? Sí, quedo atrapado. Se entiende, a pero eso. es difícil. Es muy difícil, pero se puede. Es un proceso largo, difícil y que implica madurez. Sí, yo tengo otra visión, ¿no? Dale. No entiendo la palabra perdón de entrada, te digo. Lo que sí creo que si hay contención afectiva, sí. Si hay comprensión y la persona es escuchada, y si sumamos que puede haber justicia, la reparación se da. Después si perdona o no perdona, particularmente me tiene sin cuidado. Pero bueno, son diferentes estrategias terapéuticas, diferentes como visiones.
Recién usted marcaba el tema de la contraofensiva que se puede venir. Sí. ¿De qué tipo sería? Machista. Los machos no dejan la dominación, no van a dejar, nadie que domina deja la dominación porque se movilicen todas las mujeres. No. Además ya le están tratando de encontrar a este movimiento alguna explicación de tipo política. Exacto. O algún encono para meterlo en algún lado de una grieta posible. En realidad esto realmente es revolucionario. Bueno, hasta ayer lo veíamos que se estaba politizando mucho, hasta que apareció una militante del radicalismo denunciando un seno radical y hay una militante de la Cámpora denunciando a una de la Cámpora, y entonces no de tiene golpe... nada Que los ver con acusadores están en todos los partidos, Están en todas las todos lados. agrupaciones Discúlpame, políticas. ¿vos creés que esto en estos momentos es casual? ¿Por qué se da ahora? ¿Por qué no se dio hace 5 años o no dentro de 5 años? Ayer estaba escribiendo un artículo para una revista y planteaba que decía, el colectivo de mirá cómo nos ponemos se basa en el no es no, ¿verdad? Bien, yo decía, ¿de dónde nace? ¿En qué no de dónde nace? Porque el no tiene muchos años, ¿por qué ahora tomó peso? ¿Por qué ahora tiene sustento? Sustento que antes no se sostenía. Porque lo que yo creo que el no es no se sostiene a partir de lo mío es mío. ¿No es cierto? Y lo mío es mío empezó hace unos años, a partir del derecho al matrimonio igualitario, el derecho a la identidad de género. Empezamos a enseñarle a las nuevas generaciones, o ellas a nosotros, no sé cuál es cuál, ¿no es cierto?, que lo de uno es de uno. ¿No es cierto? Y a partir de que las mujeres empezaron a entender algo que siempre fue de ellas, pero que la conducta patriarcal no le permitía que se den cuenta, che, lo mío es mío, entonces es no. Entonces el no es no. Entonces el no es no tiene más fuerza, porque lo mío es mío. Mi cuerpo es mi cuerpo, mi sexualidad es mi sexualidad y mi voluntad es mi voluntad. Creo que tiene que ver, que es un proceso que viene, esto del efecto dominó, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuál es el efecto social anterior que sostiene a este hecho social? Sí, hay que agregar que las mujeres en Argentina hacen encuentros anuales, hace 30 años, un fenómeno único en Argentina, Sí. y que las movilizaciones de las mujeres argentinas, de las feministas argentinas, tienen muy en claro esto, ¿no? Nadie necesita que se las expliquen y se las entienda. Cuando hablo de la contraofensiva digo lo siguiente. Hoy, por ejemplo, un conductor en una radio de primer nivel, con respecto a la exposición que hizo Carlos Rivero ayer al salir de tribunales, dice, para mi gusto, habría que tener más mesura, habría que, si no se convierte en un acto. Los machos empiezan a tratar de decirle a las mujeres cómo tienen que comportarse, cómo tienen que liberarse, qué tienen que decir, qué no tienen que decir. Por suerte, no por suerte, sino por la fuertísima lucha que están llevando adelante las mujeres, los van a mandar al diablo. Sí, Siempre. bueno, yo me cansé de escuchar preguntas de qué opinás de la denuncia, como si fuera algo opinable, ¿no? Como si ¿Sabes tuviera cómo algún se ve? Yo en estos 3 días estaba viendo cómo podemos ver, porque todos tenemos una beta machista. Y yo le dije, ¿dónde tengo? La diferencia entre el machista que actúa y yo, que creo no serlo, es que yo estoy atento. Y cuando me doy cuenta que la tengo, no la actúo. ¿No es cierto? Porque yo también soy argentino y soy varón y he sido criado. Entonces tengo que estar atento. Y en el caso, por ejemplo, de Artés, esta chica Telma, dije, una conducta machista es pensar que esto que pasó, este colectivo que pasó, el resultado va a ser que D'Artés se queda sin trabajo, que D'Artés va preso, que D'Artés tiene el escarnio público y eso. Esa es una mirada machista, porque la mirada de las mujeres que están empoderadas en esto es, el resultado de esto, no importa lo que pase con D'Artés, es que no va a haber más Telma, o que apuntamos a que no haya más Telmas. O que no haya más D'Artés para que no haya más Telmas. Bueno, no, aunque haya D'Artés, que no tengan espacios para construir Telmas, porque con D'Artés vamos a tener que convivir siempre. Desde las políticas públicas, más allá de la recepción de denuncias y la asistencia y la asesoría, hoy nos encontramos con un problema que es, nos cuesta ponernos de acuerdo para aplicar la educación sexual integral, que fomenta varios valores, tanto para cuidarse como para cuidar al otro, fomenta otra visión de la sexualidad y bueno, estamos discutiendo eso. Sí. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cosas tienen en mente? O doy por sentado que tenían cosas en carpeta y que ahora están diciendo, bueno, este es el momento para...
En realidad la educación sexual integral es una ley de hace 12 años. Sí, Es una ley de hace 12 años. Y que, digamos, muchas veces esta idea de el federalismo admite ciertas cuestiones, por ejemplo, que también se repiten con respecto a la ley de víctimas, que se sancionó el año pasado y que fue la que creó el organismo que yo dirijo. En realidad, la idea de que cada provincia tenga su autonomía es fundamental, es, digamos, parte de nuestra identidad, pero a la vez implica ciertas prerrogativas en lo que tiene que ver, por ejemplo, frente a este tipo de decisiones, que son decisiones que deberían abarcar a todo el país, pero que justamente admiten esta posibilidad de que ciertas provincias decidan en qué momento. Bueno, en a Salta, raíz Salta todavía se debate la educación católica en el colegio público. a ese nivel estamos, Sí. y en Salta expulsaron a un chico porque quería manifestar, no sé, una Sí, adhesión hace a 2 una días. idea eventualmente. Perdona, 4. A A él y a los él 4 que lo que apoyaron. y a los que los apoyaban, exactamente. De modo que en realidad estamos todavía años luz. Sin embargo, para mí, insisto, para mí esta situación es revolucionaria porque creo que no va a haber persona hoy que pueda no entender la importancia que tiene que le enseñemos a nuestros niños y niñas desde el jardín, desde los 4 años, que su cuerpo es suyo, que hay secretos buenos y secretos malos, que los secretos malos no se deben guardar. Ese tipo de cuestiones, que no es enseñarle que a los 4 años no les enseñan a los niños que, digamos, hay todo un imaginario que anduvo circulando en las Sí, redes sociales eso, que te era muestran vomitivo. que te muestran la guía de padres pensando que es para los chicos. Ay, guía por- para padres. Sí. Pero, por Realmente. ejemplo, fíjate vos la falta de educación sexual en los niños, que también se traslada a los padres, porque la educación sexual no tiene que ver solamente con los conocimientos sobre la genitalidad, No, sino la el aparato aceptación del otro. reproductor, ¿no es cierto? Sino el uso de la sexualidad. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Vos tenés hijos? Sí. Ok. ¿Qué le decís vos a tus hijos para prevenir posibles abusos? Lo más probable que vos le digas, si tienen edad para comprender, es nadie te debe tocar. Tus partes genitales no deben ser tocadas nunca por nadie, que no sea papá, mamá, un médico, con papá y mamá delante, ¿verdad? Bien, eso lo decimos casi todos los papás a nuestros hijos. Lo segundo que le decimos, o no se lo decimos a ellos, pero nuestros hijos escuchan hablar, es, estamos charlando tú y yo en tu casa y está tu hijo dando vuelta y yo te pregunto, ¿qué pasaría si te enterás que alguien, ¿no es cierto?, abusa de tu hijo? Lo más probable es que vos me digas lo mato, ¿verdad? Bien, 2 cosas que después terminan fundando el secreto por el cual tu hijo no te cuenta. Porque cuando vos le dijiste a tu hijo que nadie te debe tocar, vos no le diste una recomendación, le diste una orden, ¿verdad? Bien, el abusador, que es un adulto, que sabe cómo manipular a un niño, lo va a tocar. Cuando ese niño se ha tocado, lo primero que va a pensar es, Mi papá papá termina preso. me dijo que no lo haga y lo hice. Entonces va a creer, equivocadamente, ¿no es cierto?, que fue como partícipe de lo que pasó. Y que por su culpa papá puede terminar preso. No, lo primero es creer que él es culpable porque faltó a la palabra de papá, ¿verdad? Entonces lo guardo. Lo segundo es, el 70% de los abusos infantiles provienen de algún vínculo intrafamiliar. Por lo tanto, de cada 10 abusos, 7 son pergeñados por alguien al cual el niño quiere mucho, al cual no quiere que vos lo mates. Segundo motivo por el cual lo guarda. Tercero, ¿qué otra cosa le decís? Siempre me tenés que decir. Si te tocan, me decís. Como el chico no puede decirte, no es que no quiere, no puede por todos estos procesos que le ocurren, constituye un secreto. Entonces después viene la culpa, ya no por lo que pasó, sino por el secreto mismo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué se debe decir a los niños? Digo, porque sirve para la gente que está en su casa. Decir a los chicos, nadie te debería tocar, pero puede pasar que ocurra. Puede pasar. No te preocupes que pase lo que pase, nunca jamás va a ser culpa tuya. Y nunca. contámelo. Contámelo, que no pasa nada, yo no voy a matar, no voy a lastimar a esa persona, solo voy a hacer que se detenga. ¿Bien? Y si no podés contármelo al principio y me lo contás al tiempo, no pasa nada tampoco. Contámelo cuando quieras, cuando te sientas cómodo para hacerlo. ¿Se entiende? De esa Perfectamente. manera le das permisos. Porque yo decirle a un niño, no te dejes tocar, es como que yo le diga a ella, mira, ahora te vas a subir a ese ring de box y se va a subir Mike Tyson. Y yo te digo, no te dejes pegar. Y no va a poder.
Va a esquivar el primer golpe, va a esquivar el segundo. El tercero le va a pegar porque Tyson es un hombre boxeador y profesional. Entonces lo estoy poniendo en desigualdad de condiciones y le estoy pidiendo que haga algo que no puede hacer. Ella no puede evitar un golpe de Tyson en un ring. Un niño no puede evitar ser abusado por un adulto psicópata. Entonces no le pidamos eso al niño, porque si no lo convertimos en una orden. Y yo sé que lo hacemos con la mejor intención del mundo, pero el abusador sabe eso y utiliza eso a su favor. Bueno, es un tema que estaríamos charlando hasta cualquier hora. Me interesaría saber primero si es posible hacer una reconstrucción desde el punto de vista psiquiátrico ante la ausencia de pruebas físicas en la colaboración con la justicia y si eso es probable. A ver, seguramente, por un lado están las evaluaciones que le van a hacer A ambos. al imputado, en principio el imputado, Sí. y las evaluaciones, los tests, etcétera. El entrecruzamiento va a mostrar qué pasa con su sexualidad, manejo de los impulsos, etcétera. Por más que se entrene, es gente experimentada, van a sacar las conclusiones. Esas conclusiones ligadas a las evaluaciones que le han hecho ya o le van a hacer a quien acusa, más un discurso sólido y creíble de quien acusa, más en el caso de D'Artés, que ya confirmó que la escena del crimen estaba y que él estaba presente y que la víctima estaba presente. Bueno, parece que este señor la puede pasar, bueno, puede obtener lo que le corresponde, digamos. Se entiende perfectamente. De todas formas, perdón, me parece muy importante seguir sosteniendo esto que se instaló, pero que es fundamental que quede en claro. Los hechos de victimización sexual no se prueban necesariamente con pruebas físicas. Claro. Son escasísimos los casos en los cuales perduran pruebas físicas post-hecho. Es fundamental que la gente conozca que los jueces y los fiscales tienen la obligación de buscar las pruebas. No es obligación de las víctimas llevar las pruebas de un hecho de estas características, sino que es obligación de los fiscales fundamentalmente. Y los fiscales tienen un montón de herramientas para la búsqueda de las pruebas que no necesariamente son a través de la revictimización de la persona que sufrió el hecho, preguntándole, por ejemplo, si miente, si fabula, porque hoy todavía, al día de la fecha, pese a todo el agua que corrió debajo del puente, se sigue preguntando en las pericias que se indican en los casos de victimización sexual si la víctima tiene tendencia a fabular. La realidad es que si a vos te roban el pasacassette de tu auto, ya no se usa más pasacassette, pero era el ejemplo común, la rueda de auxilio de tu vehículo, jamás se te pregunta si vos fabulás. Y la realidad es que vos le cobrás al seguro, y yo conozco infinidad de casos en los cuales la rueda no había sido robada, y sin embargo nadie duda de la credibilidad del varón que va a decir que le sustrajeron algo de su vehículo automotor o incluso del propio vehículo. Sin embargo, a las mujeres se nos pregunta si fabulamos o no fabulamos, si mentimos o no mentimos. Es importante lo que decís, muy importante, porque si ustedes observan lo que ocurre en los programas de televisión, van a ver que generalmente son los hombres los que preguntan, bueno, ¿y qué pruebas hay? ¿Y qué pruebas hay? Los hombres son los que están preocupados por las pruebas. Sí, o esperemos a la decisión de la justicia. Bueno, es un tema que da para largo, me van a matar, tengo que ir al corte. Les agradezco, licenciado, doctor, muchas gracias por haber venido. Directora, muchas gracias por haber venido. Un placer, Espero gracias. contar con la presencia de ustedes nuevamente.